En el video pasado nos habíamos quedado en demostrar una implicación de la demostración del teorema que está aquí, que dice que si ustedes tienen un espacio métrico, entonces un subconjunto de ese espacio métrico X es compacto, si solo si, con la métrica restringida acá es completo y es totalmente acotado. Bueno, entonces ya demostramos la ida, entonces ahora vamos a demostrar el regreso. Entonces lo pongo por acá. Entonces continúa la demostración y aquí le voy a poner el regreso. Bueno, entonces ahora supongamos que acá con la métrica restringida acá es completo y totalmente acotado. Bueno, entonces pues quiero ver que es compacto, entonces bueno, le pongo por demostrar K es compacto. Entonces pues doy una sucesión, sea xn, una sucesión en K. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero demostrar que existe una xnk, una subsucesión de xn tal que xnk converge a un x0 y este x0 debe ser un elemento de K. Entonces vamos a hacer esta demostración. Entonces vamos a poner un caso, digamos, trivial. Entonces, caso 1. ¿Qué pasaría si esta sucesión que me agarré fuera finita? Si xn en realidad pues es una sucesión finita, es una sucesión que se repite. Entonces, pues existe un momento tal que pues empiezan a ser iguales. xn0 es para toda n mayor o igual que 0, entonces no solo tiene una subsucesión que converge, sino ella misma converge a x0, porque empieza a ser en algún momento constante. Bueno, entonces ese es el primer caso. ¿Por qué hice hincapié en eso? Porque voy a usar mucho que tengo que mi sucesión es infinita, o sea que tiene infinitos términos. Bueno, entonces ahora el caso 2, el caso que tiene más chiste. Entonces supongamos que la sucesión es infinita. Supongamos que la sucesión xn es infinita. Entonces, fíjense cómo vamos a usar que es infinita. Entonces, pongamos que es infinita. Entonces, como es totalmente acotado, como K es totalmente acotado para epsilon igual a 1, epsilon igual a 1, existe una cantidad finita que le voy a poner así, fíjense, y1, 1 hasta yn1, 1. O sea, existe una cantidad finita de puntos para el epsilon igual a 1. El índice de arriba indica que estoy en el epsilon igual a 1. El n1 indica que es una cantidad, es un natural para el primer paso. No le hagan mucho caso a esto, nada más observen cómo vamos a hacer la construcción. Entonces existe una cantidad infinita de puntos en K, tal que K se queda totalmente contenida en la unión de las bolas de radio 1 con centro en Y y 1, desde Y igual a 1 hasta N1. Entonces, esta contiene a la sucesión, porque es una sucesión en K. Y entonces, como acá hay una cantidad infinita de elementos y acá hay una cantidad finita, entonces debe existir una bola de estas que tenga una cantidad infinita. Bueno, le pongo aquí como
esta sucesión xn es infinita, entonces existe, vamos a ponerle I0, uno de estos índices, existe I0 tal que, vamos a poner, tal que, vamos a poner, a ver, espérenme, vamos a ponerle así, existe I0 tal que la bola de radio 1 con centro en Y I0, 1 contiene una subsucesión infinita, vamos a ponerle así, una subsucesión, vamos a ponerle así, una subsucesión infinita x n1, ahorita explico esto, desde n igual a 1 hasta infinito de de la original de xn, tal que, ahorita explico esto, esta se queda, bueno, ya creo que la dije aquí, a ver, entonces, como es infinita, existe una de estas bolas que contiene una subsucesión infinita de xn, x de la sucesión original. Fíjense que nosotros usualmente denotamos las subsucesiones así, con xn sub k. Pero como voy a hacer el proceso muchas veces, en lugar de nombrar los n sub k, los renombro con una nueva variable que sería xn1, con 1 arriba, para indicar que estoy en el paso cuando epsilon estoy igual a 1 y esta es una subsucesión. No tiene por qué denotarse de la misma manera con xn. Lo puedo renombrar y ponerle en lugar de xnk, le pongo xn1. Entonces existe una de estas bolas que contiene una subsucesión infinita xn1 de xn. Es decir, la subsucesión xn1 sobre n, recuerden que es subsucesión del original, se queda contenida en esta. Así. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces, si yo tengo dos índices distintos n y m, se tiene que la distancia de xn1 a xm1, esto va a ser menor o igual, le voy a poner que el centro que está acá, me va a poner menor o igual que xn1 a y0,1. Oye, espera, es que ese i no me sale. Y0,1 más la distancia de y0,1 a xm1. Pero como todos estos están en la bola de radio 1, este es menor que 1 y este es menor que 1, entonces le voy a poner así. Entonces es menor que 2 veces por 1. Y entonces así concluimos el primer paso. Para epsilon igual a 1 encontramos una subsucesión de la original que cumple que la distancia entre cualesquiera 2 es menor que 2 por 1. Ahora, fíjense. Para epsilon igual a 2, un medio, perdón, como el conjunto es totalmente acotado, el original, el compacto, entonces repetimos el proceso para epsilon igual a 1 medio. Existe una cantidad finita de puntos que la voy a llamar así, y1, 2, haciendo alusión que ahora aquí estoy en el paso 2 en lugar del anterior que era en el paso 1. Entonces existe una cantidad finita, vamos a ponerle así, y1 hasta yn2. 2, ¿por qué n2? Porque pues no tiene que ser la misma cantidad finita que la que encontré aquí. Pues por eso de ahí ponerle n sub 2. Entonces existe una cantidad finita de puntos en K, por ser totalmente acotado, tal que K se queda totalmente contenido en la unión de las bolas de radio 1 medio con centro en Y, con centro en Y, NI 2, desde I igual a 1 hasta N2, así. Pero de nueva cuenta, la subsucesión del caso anterior es una subsucesión de la original, entonces esta también está contenida acá.
xn1 se queda totalmente contenida acá, de nueva cuenta. Como esta subsucesión es infinita, ¿sí? Por construcción, ¿no? Encontramos una subsucesión. De nueva cuenta va a existir uno de estos, una de estas bolas que como es infinita, que tenga una infinidad de puntos de acá. Entonces, existe, otra vez vamos a ponerle I0, aquí no hay problema si le ponemos el mismo porque lo estamos distinguiendo con el 2 de arriba, del caso anterior. En lugar de ponerle 1 le ponemos 2. Entonces existe I0 tal que la bola de radio 1 medio con centro en Y n I0 2 contiene una cantidad infinita, no, perdón, contiene una subsucesión infinita, vamos a llamarla xn2 arriba. De nueva cuenta, no tenemos por qué ponerle xn1 sub k, xn sub k1, perdón. La podemos llamar de otro nombre y la ponemos así para hacer alusión, el 2 de arriba, que estamos en el paso cuando epsilon es igual a 2. Entonces contiene una subsucesión infinita xn de la anterior xn1. Es decir, lo que estamos diciendo es que esta subsucesión xn2 está contenida en la bola de radio en medio con centro en y 0, 2, así. Y entonces, de nueva cuenta, ¿qué pasa con cualesquiera dos de estos? Entonces, casi estoy repitiendo el mismo caso. Si n es distinto de m, pues ¿qué pasa? La distancia de xn2 a xm2 es menor o igual que la distancia de x2 a YNI02 más la distancia de YNI02 a XM2. Pero cada una de estas es menor que un medio, más un medio. Entonces esto pues va a ser igual a 2 veces por un medio. Y entonces repetimos el proceso de manera inductiva. Ahora, otra vez, esta subsucesión para epsilon igual a 3 va a haber una, para epsilon igual a un tercio, existe un tercio red de K que contiene a K y en particular contiene esta. Entonces vamos a extraer una subsucesión de ahí que haga lo mismo. No sé si hacer ese mismo proceso para que se entienda. Bueno, se los dejo de tarea hacer el caso para que vean cómo funciona. Entonces estaría moral hacer el caso para epsilon igual a 3. Es igual a un tercio, perdón. Entonces le podemos poner así. Entonces, así, etcétera, ¿no? Continuando de manera inductiva. Obtenemos, bueno, ya construida la subsucesión xnk-1, vamos a ponerla así, sobre n, desde n igual a 1 hasta infinito. Encontramos, bueno, subsucesión infinita. Encontramos una subsucesión de esta infinita.
vamos a ponerle xnk, desde n igual a 1 hasta infinito, pero una subsucesión ¿de quién? De esta, ¿sí? De la anterior, que en realidad va a ser anterior, va a ser subsucesión del anterior y va a ser subsucesión desde la primera. Una subsucesión infinita xnk de la anterior xnk menos 1, tal que cumple esto. Esto es lo que quiero. Tal que para toda n distinta de m, la distancia entre xnk, la que acabamos de obtener de manera inductiva, a xmk es menor o igual que 2 por 1 entre k. O vamos a ponerle así, 2 entre k. Así. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a usar. Entonces, repasemos qué hicimos. Entonces, agarramos la sucesión original, esta de acá, y encontramos una subsucesión primero de esa que cumple que la distancia entre cualesquiera dos es menor que 2 por 1. Después, usando esa, encontramos una subsucesión nueva, xn2, de la anterior, que cumple que la distancia entre cualesquiera dos es menor que 2 por 1 medio. Y así, para el paso siguiente sería, existe una subsucesión xn3 de infinita, una subsucesión infinita de esta, de tal manera que la distancia entre xn3 y xm3 es menor que 2 por 1 tercio. Y así, para el paso 4, para el paso 5. Entonces, construimos así de manera inductiva las subsucesiones que van cumpliendo esto. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es un proceso diagonal. Entonces, consideremos el siguiente arreglo. El siguiente arreglo. Entonces, fíjense, pongamos acá x1, 1. Esta va a corresponder al primer paso cuando epsilon es igual a 1. x2, 1. x3, 1. Y etcétera. Aquí ponemos pues toda la subsucesión, ¿no? Aquí le recuerdo que la distancia entre cualesquiera dos es menor igual si quieren que 2 por 1. ¿Está bien? Vamos a hacerlo más chico. Entonces ahora vamos a poner aquí la x21 del segundo paso, perdón, x12, x12, x22, x32, la que se mueve la de abajo, tal que las distancias entre estos dos, cualesquiera dos de acá, de este renglón, es menor o igual que 2 por 1 medio, y así. La siguiente sería, vamos a poner la siguiente para que vean. x13, que va a ser esta, es subsucesión de esta y esta subsucesión de esta. Así vienen. Pero todas son subsucesión de la original. x2, 3, x3, 3, y etcétera. Tales que todas estas en el renglón, en el tercer renglón nos queda que xn3 a xm3 es menor o igual que 3, no, perdón, 2 por 1 tercio. 2 por 1 tercio. Y así, entonces vamos a continuar de manera inductiva. Y pues, espérenme, voy a ponerlo así. Y en algún momento, pues obtenemos el paso general que es xnk. Perdón, x1k. Digamos en el paso késimo. x2k. x3k y así, etcétera. Tal que la distancia entre cualesquiera dos de estas, xnk a xmk, es menor o igual que 2 por 1 entre k. Y así continúa aquí el proceso inductivo. Bueno, entonces lo que vamos a demostrar es que por aquí está la diagonal, fíjense. Aquí está esta, x22, x11, x33. Y llega un momento, híjole, ya no me va a caber, pero por aquí va a estar, si hacemos un poco chueca la diagonal, entonces por aquí va a caer el x
K, K. Entonces voy a agarrar ese también. Y así me continúa. Entonces voy a agarrar este. Pues viene así. Uy, ya está quedando medio feo. Entonces viene este y voy a agarrar este. Viene este y voy a agarrar y así va a continuar. Entonces voy a demostrar que esa diagonal que estoy agarrando es precisamente la que me sirve como subsucesión del original, que es convergente. Y eso ya es más o menos rápido, porque fíjense, si quieren le borro mejor lo rojo para que no se vea tan feo. Entonces, y ahorita la dibujamos. Entonces, recuerden que vamos a agarrar la diagonal. Entonces, fíjense, tomemos, voy a apuntar acá. Consideremos la diagonal xnn, desde n igual a 1 hasta infinito. La diagonal. ¿Está bien? Entonces vamos a demostrar que converge. Vamos a demostrar que es Cauchy. Esta es de Cauchy. ¿Por qué es de Cauchy? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Entonces, vamos a tomar epsilon mayor que 0. Sea n tal que, y ahorita vemos que necesitamos sobre la n, ahorita lo checamos. Entonces supongan que m y n son mayores o iguales que esta n. Lo necesitamos porque vamos a demostrar que es Cauchy. Bueno, pero sin pérdida de generalidad, consideremos o supongamos además, consideremos que m es menor que n, ¿sí? Entonces, ¿cómo están los renglones? Los renglones, por acá, voy a borrar, por acá estaría el paso n. Entonces aquí está x1n, x2n, x3n, y por allá adelante, así muchos puntos adelante, aquí ahora estaría el paso nn. Este es el que voy a comprar. Y como n es mayor que m, por aquí en medio estaría el paso m. Entonces aquí está x1m, x2m, x3m, y por ahí pasa la diagonal que sería xmm. Entonces esa es la que estoy considerando. Si quieren le pongo una línea para que vean. Esta es la diagonal, la que estoy considerando. Esta de acá. Oye, entonces va chueca. Bueno, yo no la voy a poner para abajo, pero es esta. Algo así. Esa es la que estoy considerando. Entonces quiero verificar la distancia entre este y este. ¿Sí? Entonces, fíjense. Entonces supongamos que m es menor que n. Por construcción, xnn y xmm ambos pertenecen al renglón. ¿Cuál renglón? Pues al renglón m, ¿sí? Porque estos los voy extrayendo del anterior. Entonces debo de tener que todos estos de acá son elementos del renglón m, ¿sí? Todos pertenecen al renglón m. Vamos a ponerlo así. Por tanto, cuando yo saque la distancia entre estos dos,
xnn y xmm se va a hacer menor o igual por la construcción que 2 entre m. Entonces aquí el epsilon, el n que necesito es sea n tal que, vamos a ponerle cuál es la que ahora sí necesito, se va a justificar, tal que n es mayor que 2 entre epsilon. Porque entonces si n y m es mayor que 2 entre epsilon, entonces de aquí pueden despejar, se van a dar cuenta que 2 entre m, si ustedes toman aquí m mayor que n, mayor que 2 entre epsilon, entonces 1 entre m pues va a ser menor que epsilon entre 2, algo así. ¿Está bien? O bueno, 2 entre m si lo pasan para acá, pues les va a quedar menor que epsilon. Entonces, esto de acá, al escogerlo así, se va a hacer menor que epsilon. Entonces, ¿qué probé? Probé que esta sucedió un epsilon mayor que 0 y encontré un n, tal que a partir de ese n, ¿sí? Estas dos se hacen chicas. Entonces, esta sucesión diagonal, ¿sí?, es de Cauchy. Y como el espacio es completo, ¿cuál? K, por hipótesis, esta es la hipótesis del regreso, como este es completo, entonces existe un punto x0 en K, tal que el límite de xnn pues es x0 y en K. Y ya, y además xnn por construcción, es una subsucesión de la original, porque así la fuimos construyendo. Entonces ya encontramos una subsucesión que converge a un punto de K, y como la sucesión fue arbitraria, por tanto K es compacto. Y ya. Entonces ya demostramos el teorema que se quedó pendiente ayer. Entonces ya podemos utilizar este. En un espacio métrico, cualquier subconjunto compacto. Pero en un espacio métrico, en subconjuntos compactos, y solo si es completo y totalmente acotado. Bueno, un corolario que sale de los teoremas que hemos visto es que en particular, fíjense, si K es compacto, nada más usamos la ida, sería completo y totalmente acotado. Nosotros ya demostramos por separado, en la clase anterior, más arriba, que si K es compacto, entonces es cerrado. Pero si entonces si K es compacto sería cerrado y totalmente acotado. Pero si es totalmente acotado, sería acotado. Demostramos que los totalmente acotados son acotados. Entonces, si es compacto, es cerrado y acotado. Entonces ese sería un primer corolario. Entonces, ya que demostramos eso, pues van a ir cayendo los corolarios. Entonces, corolario. Entonces, sea x de un espacio métrico. Y K subconjunto de X compacto. Entonces, por los resultados anteriores, por una parte, ya sabemos que es completo por el anterior, pero probamos todavía algo más, que es cerrado. Entonces K probamos en general que es cerrado. No es el resultado anterior, sino es uno antes. Y como es totalmente acotado, y totalmente acotado implica acotado, entonces K es cerrado y acotado. Entonces todos los compactos van a ser cerrados y acotados. Es el primer corolario. Ahora, si nosotros interpretamos
este resultado, en el caso en el que el espacio métrico sea completo, el cual no lo pusimos acá. Recuerden que los espacios completos, los cerrados, son equivalentes, los subconjuntos cerrados son equivalentes a los que son completos con la métrica restringida. Entonces en ese caso queda un resultado que tiene más parecido con el resultado en Rn, que dice que los conjuntos compactos son aquellos que son cerrados y acotados. Entonces, bueno, y ahí jala bien porque aparte de que es dimensión finita, los Rn son completos. Entonces podemos decir otro corolario. Sea X de un espacio métrico, pero ahora le voy a agregar completo. Sí, recuerden que es toda asociación de Cauchy es convergente, y K un subconjunto de X. ¿Sí? Entonces, podemos concluir que este K es compacto, o sea, como subconjunto, si y solo si K es cerrado y totalmente acotado. ¿Está bien? Entonces, este es un resultado importante porque se parece un poco, pues, la manera de escribir según las frases al concepto al que sabemos de Rn, que es compacto si solo si es cerrado y acotado. Entonces, en general, en un espacio métrico completo, no importa el que sea, solo necesita que sea completo, algo es compacto si solo si es cerrado y totalmente acotado. Entonces, pues es un resultado interesante. Y hay otro corolario, fíjense, empiezan a caer como varios resultados que son interesantes. Entonces aquí corolario. Entonces, fíjense, entonces, sea X de un espacio métrico. Y K un subconjunto de X compacto. O sea, ya agarramos uno que ya de entrada es compacto. Entonces, agregando algo, sea L un subconjunto de X, todavía más chico que K, cerrado. Entonces agarre cualquier subconjunto de K cerrado. Entonces ya con que sea un subconjunto cerrado de un compacto, vamos a tener que entonces el más chico, el L, también es compacto. L es compacto. Que si lo dibujamos, pues en Rn, pues aquí en el papel, pues sí va a ser medio claro, porque supongo que este es un compacto, es un cerrado y acotado. Y agarren un cerrado, ahí. Pues entonces ese tiene que ser compacto también, o sea, si este fuera acá y este fuera L, intuitivamente, pues sí tiene que ser. Bueno, pero se vale en espacios métricos. En realidad, si ustedes estudian topología, este resultado vale en espacios topológicos bajo ciertas hipótesis. O sea, en general, los espacios compactos, si tienen un subconjunto cerrado de un compacto, recuerden que compacto es un concepto topológico más general, cerrado también es un concepto topológico, algo más general, entonces ahí también se va a cumplir. No, digamos, este no es exclusivo de los espacios métricos. El que es exclusivo de los espacios métricos es este, que demostramos. Y como consecuencia, pues en particular podemos decir, aunque no estemos en una clase de topología, pues este resultado. ¿Y por qué es cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes toman una... Vamos a probar que es completo y totalmente acotado, ¿no? Porque para que sea compacto, aunque no tengan espacio métrico completo, necesitan que sea completo y totalmente acotado. Entonces vamos a probar que sea completo. Entonces fíjense, sea xn una sucesión en L
de Cauchy. ¿Está bien? Entonces, pues es de Cauchy, porque la métrica es la misma. Es de Cauchy en, pues, K con la métrica restringida, acá. O sea, es la misma métrica, entonces, pues debe ser Cauchy también ahí en K. ¿Y por qué en K? Porque este es un subconjunto de K. Como este es compacto, entonces es completo. Como K es completo por ser compacto, por el resultado anterior, el teorema anterior, entonces existe un punto x0, en principio estaría en K, tal que el límite de las xn cuando n tiende a infinito es igual a x0. Pero es una sucesión de puntos en L que convergen a un x0. La caracterización de la cerradura, como es el conjunto, también se puede ver la cerradura como el conjunto de los puntos límite de sucesiones. Entonces este está en la cerradura. Ah, pero sé que L es cerrado. Entonces este sería el L. Entonces ya agarramos una sucesión de Cauchy y vimos que converge a un punto, pero de L. Entonces, pues la tenemos que L con la métrica restringida a L, este es compacto. Digo, perdón, es completo. Este es completo. Además, como L es un subconjunto de K y K es totalmente acotado, y aquí voy a poner un paréntesis, es una cosa que pues pueden probar de tarea moral. Tarea moral sería si A es un subconjunto de X es totalmente acotado, entonces prueben que para todo B subconjunto de A, también B es totalmente acotado. O sea, subconjuntos totalmente acotados deben ser totalmente acotados. Entonces traten de checar eso. Bueno, la tarea va a venir y de ahí va a salir muy fácil con otra proposición. Bueno, piénsenlo, ¿cómo podrían probar eso? Entonces, como aquí tenemos K es totalmente acotado y L es un subconjunto de K, entonces L es totalmente acotado. Entonces es completo y totalmente acotado, por tanto, L, por el teorema anterior de los compactos, en espacios métricos, L es compacto. Y ya. Entonces este es otro resultado. ¿Está bien? Bueno, entonces pues ya tenemos muchos resultados sobre conjuntos compactos. Y así empiezan a caer muchos resultados. Por ejemplo, otro sería que el siguiente. Este no lo vamos a poner como corolario, vamos a ponerlo como proposición. Proposición. Entonces dice, tomen un espacio métrico, XD. ¿Está bien? Y cada subconjunto de X compacto. ¿Sí? Punto sea Y otro espacio métrico, y f de K, una función que está definida de K en Y, biyectiva y continua. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen una función biyectiva
de un compacto en otro espacio métrico y continua, biyectiva y continua, ya eso la compacidad les asegura que entonces la f es un homeomorfismo. ¿Qué quiere decir? Que la inversa es una función continua. Entonces, vamos a ponerle aquí f es un homeomorfismo. Un homeomorfismo. Y la demostración en realidad pues es sencilla porque es más o menos así. Recuerden que nosotros ya probamos que las funciones que son homeomorfismos son biyectivas, continuas y abiertas. También son las funciones continuas, biyectivas y cerradas. Entonces basta probar que f es cerrada. Entonces por demostrar ya nada más es que f es cerrada. Aquí me faltó probar algo antes. Bueno, lo probamos la siguiente sesión. Me lo salté. Bueno, entonces, pues tomen un cerrado. O sea, L subconjunto de X cerrado. ¿Está bien? Entonces, por el anterior, como es, perdón, L subconjunto de K, no de X. Subconjunto de K, un subconjunto de K cerrado. Entonces, por el anterior, L es compacto. Y eso es lo que me falta probar. Como imagen continua de compactos es compacta, como imagen continua de compactos es compacto, entonces aquí lo voy a poner, lo probamos en la siguiente sesión. Porque no lo probé aquí, me lo brinqué. Con eso empezamos el siguiente video. Entonces, como imagen continua de un compacto es compacto, entonces f de L es compacto. Pero todos los compactos en espacios métricos son cerrados. Entonces, f de L es cerrado. Y entonces ya probamos que la función en este caso manda cerrados en cerrados. Entonces, por un resultado anterior, f de L es, perdón, nada más, f es un homeomorfismo. Sí, entonces luego resulta útil este resultado porque tiene una función biyectiva ya de entrada que es continua, pero observan que está definida en un compacto. Entonces automáticamente la compacidad lo va a obligar a que ya sea un homeomorfismo, se parezcan los espacios K y Y topológicamente. Bueno, entonces en la siguiente sesión probamos esto de imagen continua de compactos descompactos. Ya no da tiempo en este video para no hacerlo tan largo. Y vemos otras propiedades de compactos, otra caracterización todavía nos falta de abiertas y de puntos de acumulación. Y bueno, entonces eso lo vemos en la siguiente clase. Bye.